Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco. En varias ocasiones hemos mencionado en el devocional el miedo, pero me gustaría que usted piense a qué le teme usted. Hay muchas situaciones que producen temor, miedo, y es que él en sí mismo no es malo porque es una alerta. Lo malo es cuando se anida en nuestros corazones y nos hace pensar en aquello que, según dicen los estudios, el 90% de lo que pensamos nunca sucede. Es posible que usted no solamente le tema a situaciones que le rebasen su capacidad, como una enfermedad, una eventualidad inimaginable, un largo periodo de tiempo sin ingresos, pero ¿qué hay de ese miedo de enfrentar nuestros vacíos y faltantes? Del miedo a enfrentar esa cara oculta que nos separa de Dios y que no queremos permitir que su abrazo nos llene de paz y esperanza. ¿Será que nos acostumbramos a eso? ¿Será que nos acostumbramos a vivir con ese enemigo que nos minimiza adentro? Bueno, la Biblia narra una conocidísima historia que tal vez han escuchado, que es la historia de David y Goliat. Goliat era un guerrero filisteo muy conocido por ser un hombre bravío. La Biblia dice que medía casi 3 metros de estatura y que era el máximo exponente de guerra de los filisteos y estaba desafiando a los israelitas. En esa prepotencia que él tenía y convencido de su fuerza, creía que nadie lo iba a derrotar y ofreció que si alguien se le enfrentaba y lo vencía, los filisteos serían los esclavos de los israelitas y si no sería al contrario. Pero allí se levantó un pastor de ovejas, ese llamado David, a quien admiramos tanto, que día a día lo que hacía era cuidar las ovejas de su padre. Cuando escuchó la algarabía tan grande, la Biblia narra en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 16 en adelante, que David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Bueno, David quería saber cuál era la recompensa, pero por supuesto, lo que además él estaba afirmando y preguntándose, no solo a sí mismo, sino a aquellos guerreros que estaban ahí con él del ejército de Israel, era: a fin de cuentas, ¿quién es este pagano? Y es que déjenme decirles que para nosotros los cristianos el miedo es pagano, porque el miedo no viene de Dios. Dios no conoce el miedo. El miedo nació desde el principio, desde Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios y sintieron miedo por ver descubierta su desnudez. Por eso les decía que cuál es el miedo que ustedes tienen, porque cuando alguien como David siente celo por las ofensas a Dios, eso mismo hace que le llene de valentía. Pero cuando alguien como ustedes y como yo siente algún temor, recordamos entonces ese Dios que llenó de celo a David y que entonces nos ha librado de tantas circunstancias. Es que David estaba rodeado de esos guerreros israelitas que estaban armados hasta los dientes, pero muertos de miedo. Así que, ¿dónde reside el antídoto para el temor? No es en nuestras circunstancias, que tantas posibilidades tenemos de combatir o una enfermedad o afrontar una situación financiera desafortunada,
o qué tan aceptados podemos ser por los otros si somos descubiertos por una situación que nos causa dolor y tristeza. No, de verdad que el antídoto para enfrentar el miedo es conocer quién es nuestro Dios. Nosotros vivimos siempre pensando en el adversario, pero hemos olvidado nutrirnos y hemos olvidado fortalecernos en quién es el Dios que tenemos. Cuando usted tiene esa certeza que tenía David y usted entiende que ese miedo que le inhabilita, ese miedo que le tiene doblegado, es una ofensa de parte del enemigo para no dejarlo seguir adelante, entonces seguramente usted tendrá esa certeza y esa firmeza para enfrentar su gigante. Háblele hoy a ese gigante, dígale como le dijo David: tú vienes muy cargado contra mí, como si tuvieras una espada, una lanza y una jabalina, pero yo vengo contra ti lleno del Espíritu Santo, en el nombre del Dios de los ejércitos celestiales. Nunca olvide, el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos y el Espíritu Santo le llenará a usted de fortaleza, firmeza, paz y esperanza. Que tenga feliz día, bendiciones. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas